palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos con la palabra en este Café con Fe en esta mañana. Como siempre, lo anunciamos que esta palabra queda alojada en nuestra sección de podcast cada día. Si usted no pudo escuchar a tiempo el mensaje del Café con Fe, luego lo podrá escuchar o lo puede también compartir. Qué importante es compartir la palabra de Dios y qué importante es recibirla con un corazón dispuesto, con un corazón necesitado de parte de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de una de las preguntas más comunes que se hacen los creyentes. Recibí un mensaje a través del WhatsApp de nuestra estación de un oyente. Muy amablemente el oyente se identificó con mucha sinceridad y realizó una pregunta. Me escribió: pastor, si he seguido en mi vida cristiana, me he sentido bien, escucho la emisora, me siento bien, pero quisiera hacer una pregunta sincera. Si me arrepentí y mi arrepentimiento fue genuino, ¿por qué sigo confesando y cometiendo el mismo pecado? Así lo expresó nuestro oyente. Esa pregunta tiene que ver con arrepentimiento. Dice él, bueno, después de comentar diferentes situaciones, dice: mi propia pregunta tiene que ver precisamente, pastor, con arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero, pastor, significa que nunca le pedimos perdón a Dios por el mismo pecado varias veces. Han sido muchas las veces que he tenido que pedir perdón por todo tipo de pecados, pero quisiera que me respondiera: ¿cómo puedo decir que me he arrepentido si cometo el mismo tipo de pecado una y otra vez? Esta pregunta me atormenta hasta el punto en que a veces caigo deprimido de todo esto. Pues a nuestro oyente realizó esta pregunta y queremos responderla. Lógicamente, él me dio su nombre y estoy en oración por él. Pero mira, esta es una de las preguntas más comunes que surgen. Y que surgen en medio de cristianos honestos. Y un cristiano honesto y serio en realidad debe hacerse también esta pregunta. Especialmente cuando nosotros leemos y conocemos lo que dice el Nuevo Testamento, por ejemplo, acerca de la santidad, y que tiene diferentes advertencias. Y le respondí algo, pero le aconsejé también que escuchara este momento. Y a él que está escuchando, un gran abrazo. A él y a los cristianos que escuchan y que tienen esta misma pregunta en sus vidas. Hay varios puntos que lógicamente queremos refrendarlos y asegurarlos con la Escritura. La fe sin una vida cambiada, sin una vida transformada, está muerta. Santiago capítulo 2 verso 17 dice: la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Hay que también decir que hay una santidad sin la cual ninguno de nosotros puede ver al Señor, que es otro texto que todos conocemos, Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie
verá al Señor. El Señor Jesús también dijo: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. También el mismo Señor, en Mateo 7:22, dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí. En la versión Reina Valera dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La Biblia de las Américas dice: jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. Romanos, el apóstol Pablo también lo manifestó, diciendo en Romanos capítulo 6 verso 2: nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa pregunta que hace nuestro oyente, que es la pregunta de muchos, y muchos no se atreven a realizarla, pero podemos responderla, porque para eso estamos proclamando y predicando del Evangelio, y esa es una pregunta urgente y común entre cristianos. Y no podemos decir que son cristianos engañadores o falsos, no. Por el contrario, cristianos honestos que batallan con esto. Y me llama mucho la atención la última parte del comentario de nuestro oyente, donde dice que ¿cómo me arrepiento si yo cometo este mismo pecado una y otra vez? Y esa pregunta me atormenta hasta el punto que a veces me deprimo pensando en ella. Y eso ocurre. Ahora, aquí hay que decir varias cosas. Primero, que nosotros enfrentamos el pecado a diario. A diario. Entonces uno puede comenzar con una aclaración de cómo plantear esta pregunta en un lenguaje que en realidad creemos que es más consistente con la forma del Nuevo Testamento. O sea, como el Nuevo Testamento habla. Nuestro oyente utiliza la palabra arrepentirse y él plantea la pregunta. Dice: el verdadero arrepentimiento significa que nunca le pedimos perdón a Dios dos veces por el mismo pecado. O él también dice ahí en su escrito: ¿cómo puedo decir que yo que me he arrepentido si yo cometo el mismo pecado una y otra vez? Aquí hay que decir que no utilicemos la palabra arrepentimiento para la forma en que respondemos al pecado diario como cristianos. A ver, explicamos esto. Si nosotros asumimos que pecamos, ¿no?, como cristianos, que pecamos todos los días, porque justo cuando decimos, cuando oramos al Señor y pedimos la provisión diaria y también pedimos perdón, uno da por sentado, cuando el Señor Jesús muestra el ejemplo del Padre Nuestro, uno daría por sentado que no habría una necesidad del perdón diario de nuestros pecados, de nuestra deuda diaria con Dios. Así que el Nuevo Testamento, hay que partir con esta idea. El Nuevo Testamento es radical con el pecado, pero el pecado es cualquier pensamiento, cualquier actitud, cualquier palabra, cualquier expresión facial, cualquier gesto, cualquier acción, cualquier pensamiento, cualquier cosa que no fluya de una apreciación del Señor Jesucristo, de una apreciación espiritual y de una vida de Cristo en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos pecando todo el tiempo. Pensamientos, actitudes, palabras, gestos, acciones, aún lo que omitimos. El pecado no son solamente las grandes y las malas acciones y los pecados escandalosos que todos conocemos: el asesinato, el robo, el adulterio. Pecados más regulares porque los catalogamos, ¿no? Pecados más regulares como la deshonestidad, los tacos cuando se salen groserías o la impaciencia.
El pecado, estimado amigo, es una condición del corazón que se aparta de Dios en preferencia por otras cosas. El pecado, lo decimos, es cualquier expresión de esa preferencia en nuestra mente, o en nuestro comportamiento, o en lo que hacemos. ¿El pecado estará con nosotros? Sí, lo estará. Lo está y lo estará, lamentablemente. Nos rompe el corazón. El pecado estará con nosotros hasta que esa condición interior sea completamente eliminada en su presencia. Ahora, esto que estamos diciendo no quiere decir que los oyentes o cualquier cristiano diga, bueno, como el pecado está en mí, entonces me entrego a los brazos del pecado. No. El Nuevo Testamento nos exhorta a usar la palabra de arrepentimiento para la actividad diaria, es decir, diariamente cometemos pecados. Entonces ese arrepentimiento en nuestra vida tiene que darse en nuestra vida diaria, cuando reconocemos estos pecados y los llevamos a Dios. Por eso siempre lo enseñamos. El cristiano tiene que estar en un continuo arrepentimiento y en un avance de su santidad, diariamente. Y diariamente debemos reconocer esos pecados y llevarlos a la presencia de Dios, expresar nuestro dolor, odiarnos, volvernos de nuevo para caminar en la luz. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento se está refiriendo a un cambio, a una transformación de mentalidad fundamental. Nuestra vida tiene que empezar a dar un giro, una transformación. Es decir, en el diario andar, el cristiano tiene que ser consciente de esto, consciente de ir siendo transformado, poniendo todo de sí, pero entendiendo que diariamente vivimos y batallamos con el pecado. El Nuevo Testamento, mire, no usa la palabra arrepentimiento para el hábito diario de lidiar con el pecado recurrente que está morando en nosotros. Más bien, podemos cambiar la palabra arrepentimiento por confesión. Si confesamos nuestros pecados, recuerde lo que dice el apóstol Juan, que el apóstol Juan, le voy a leer la palabra textual en la Escritura. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 8-9, el apóstol Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 9 dice: pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, mira esta diferencia. Diariamente confesemos nuestro pecado. Confesemos. Ahora, podemos decir que hay dos tipos de confesión. ¿Qué pasa con los pecados que cometemos más de una vez? Eso a menudo amenaza con destruir nuestra seguridad de ser cristianos. Es la verdad y es lo que atormenta a nuestro oyente. Esa es la manera en que uno podría decir que hay dos clases de confesión y dos clases de pecado. Así que, primero, está la confesión que expresa culpa y dolor por pecar. Pero debajo está como la tranquilidad, o está la suposición de que eso volverá a ocurrir probablemente antes de que termine la semana. Porque lidiamos con esto diariamente. Entonces, será tentado a caer en ese mismo pecado. Alguno se va a extralimitar con algo. Alguno va a caer en un comentario soez, en un chiste degradante de doble sentido. Alguno va a poner de lado la honestidad. Alguno va a responder de manera grosera a los suyos, a su familia. Eso ocurrirá. En otras palabras, ese tipo de confesión
es superficial. Es un manto como sobre el pecado recurrente de mi diario andar. Nos sentimos mal por ello, pero sabemos que es inevitable porque están ahí debajo. Entonces, ese es un tipo de confesión y muchas veces ocurre. O sea, se expresa la culpa, se expresa el dolor por pecar, pero allá en lo profundo del corazón se sabe que volverá a cometer ese mismo pecado. Ahora, hay otro tipo de confesión y es la donde podemos expresar nuestro dolor, nuestra culpa por pecar, igual al primer tipo de confesión, pero nuestro odio por el pecado es real. Que cuando lo confesamos tenemos la intención de batallar contra este pecado, de hacerle guerra a este pecado, a cada instante y a cada momento. Cuando clamamos para que el poder del Espíritu Santo nos ayude a derrotarlo, o en la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Es cuando empezamos a buscar aquello o aquellas armas espirituales que nos ayuden a vencer y a dar muerte a ese tipo de pecados. Es cuando en nuestro corazón está el anhelo de robarle la fuerza al pecado, sin hipocresía. Esas dos formas existen. Aquí la pregunta para los creyentes y para nuestro oyente es: ¿en qué tipo de confesión tú estás? Hay que buscar ese segundo tipo de confesión, porque no puede ser, escuche esto, que nos acostumbremos a sentir ese dolor, pero sabemos allá en lo profundo que vamos a volverlo a hacer. Cuidado. Nuestra vida diaria, entendiendo que batallamos con el pecado y que habrá pecado diariamente, tiene que tener la firme convicción el cristiano de que voy a batallar con eso porque no quiero hacerlo. Ahora ya hablamos de esos dos tipos de confesión, hablemos de dos tipos de pecado. Entonces el primero es el tipo de pecado que ciega a la persona, que lo enceguece. No está premeditado, no está planeado, no hay lucha en el momento en que ocurre, y antes de que la persona se dé cuenta de lo que está haciendo, ha pecado. No podría ilustrarlo, ¿no? Por ejemplo, aquel que tiene batallas en su mente, o aquel que vive diciendo tacos o groserías y salen espontáneamente de sus labios, o sus pensamientos fluyen de su mente, pensamientos pecaminosos. O ese pecado que se cometió y que vuelve a venir a su mente a manera de seducción. Pecados que muestran lo que todavía está en el corazón. Los residuos que están ahí en el corazón son frecuentes. En algunos son espontáneos. En algunos son premeditados. Son que no fluyen, porque el otro tipo de pecado es ese, es el premeditado. Es decir, aquel pecado donde la persona se queda sopesando si lo hace o no. Ejemplo, alguien que tiene una batalla cerrada, por ejemplo, con pornografía, y batalla con esa pornografía para saber si batalla o no contra eso, si cae o no en esto, pero lo procesa en su mente. Querido amigo, si denunciamos, o sea, en nuestra propia mente, si nos aferramos a esto y le damos cabida, cometeremos el pecado.
Es necesario que cada vez que venga esa seducción de pecado, esa tentación, rechazarlo completamente, y ahí es donde el Espíritu Santo nos ayudará. Entonces, así como ahí hemos expuesto como dos tipos de confesión, también hay dos tipos de pecado, que es bueno que quede claro: aquel que se consiente y aquel al que contraataco con la ayuda del Espíritu Santo. Es posible que un cristiano cometa ambos tipos de pecado y entre en esos patrones donde esos tipos de confesión también estén. Pero mire, la confesión que encubre el pecado, que lo encubre, es decir, que tú lo confiesas pero sabes que lo vas a volver a cometer, cuidado. Debemos siempre batallar en nuestra vida, batallar. Algunos dicen, alguien me decía alguna vez, es que estoy cansado de batallar con el pecado. Mira, batallaremos con el pecado siempre. Siempre. Lo que pasa es que en la comunión con el Señor y en la búsqueda de su presencia, en la búsqueda de intimidad con el Señor, siempre vamos a tener un punto a favor. Es muy diferente a aquel, escucha esto, es muy diferente a aquel que tiene comunión con Dios y en su diario andar batalla con pecado, pero tiene comunión con Dios. Es decir, la batalla la vencerá porque está revestido con el Señor, revestido por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está habitando en su corazón y trabajará en ese creyente de esa manera. Y es muy diferente a aquel que no tiene comunión con Dios, que tiene una vida como cristiano, pero es una vida de nombre, es una vida nominal, y entonces no cuida su vida espiritual, no se interesa por buscar a Dios, no se interesa por orar, por leer la Escritura, por venir a la iglesia, sino vive un cristianismo nominal, solo de nombre. Mira, ese tipo de cristianos caerán y serán los que tienen la confesión número 1, es decir, los que confiesan pero saben que ese pecado está anidado allí. Ese que cuando llega la seducción de su corazón a su pensamiento, consiente esto y le da rienda suelta. Pablo, el apóstol Pablo en Romanos, está diciendo: yo no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, y eso practico. Es lo que dice Romanos, ¿no? Le doy la cita exacta, Romanos 7, del 16 al 19. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí. Entonces él dice: miserable de mí. Luego él recurre a Cristo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él pregunta. Él recurre a Cristo para su limpieza. Por mucho que nos gustaría para nuestra propia alma, no creemos que podamos proporcionar una lista de pecados o un número para la frecuencia con la que podemos pecar. No existe, porque el pecado es una seducción que vendrá fruto de una concupiscencia. Podemos decir que nosotros diariamente confesamos nuestros pecados. El Hijo de Dios vive de esta manera y es guiado por el Espíritu Santo de esa manera. Hay que hacerlo de esa manera. El Nuevo Testamento habla acerca de esa gracia tan especial, pero también habla de esa comunión con el Señor. El Nuevo Testamento habla de esa honestidad, como habla el apóstol Juan, cuando él dice: si decimos que no tenemos pecado, nosotros en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos, dice el apóstol Juan. Y si nos engañamos a nosotros mismos, la verdad pues no está en nosotros. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de maldad. Mira la diferencia que el apóstol Juan dice en ese verso 9, si confesamos nuestros pecados. Ya no menciona la palabra arrepentirnos porque hemos venido a un arrepentimiento, pero utiliza la palabra confesar nuestros pecados porque se da por hecho que diariamente vamos a cometer pecados, entonces vamos a confesarlos. El cristiano, el buen cristiano, diariamente, con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo, entiende lo que está ocurriendo en su corazón, entonces confiesa pecados y hace ese examen. Señor, perdóname, hoy cometí este pecado, lo confieso delante de ti. Dice Juan, es que si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Mira, esa es la forma en que la Biblia en el Nuevo Testamento elige. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esa es la advertencia contra esa religiosidad. Es decir, algunos caen en esa religiosidad y ni siquiera nombran sus pecados diariamente porque dicen que no cometen pecado porque son santos. Cuidado, que diariamente por eso debemos estar en comunión con el Señor y por eso es importante tener un tiempo en la presencia de Dios siempre, todo el tiempo, diariamente, porque es en ese tiempo suyo, en intimidad con Dios, que el Señor le ayudará, le ministrará, le hará entender. Es más, el Espíritu Santo en muchas ocasiones te revelará lo que cometiste, lo que hiciste, pero ni siquiera te diste cuenta. Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estimado amigo, entienda que usted viene de una vida pasada, que hay una concupiscencia con la cual usted tendrá que batallar, pero ya no batalla usted en su fuerza. Hablo de los cristianos honestos, sino que el Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente genuino le ayudará. Qué especial y qué gran misericordia y su gracia tan especial. Entender ahora que el Señor nos ha entregado su Espíritu Santo y que mora en nuestro corazón. No quiere decir que al morar el Espíritu Santo en su corazón, usted nunca cometerá pecado. No, usted y yo somos vistos como santos por la redención del Señor, porque nos ha presentado como justos delante de Él, por el proceso de justificación delante del Señor. Pero diariamente usted y yo, inevitablemente, cometemos pecados. Pero también al habitar el Espíritu Santo en su corazón y en el mío, podemos venir y confesarlos y descansar en Él. Esa es la gracia. Y con todo el corazón y con todo el anhelo y con toda la fuerza y con toda diligencia, buscaremos santidad. Entonces a nuestro amigo oyente y a todos aquellos que tienen esa misma pregunta, todos los días confesemos nuestro pecado. Vivamos atentos a esto, estimados amigos y oyentes, que todos los días nosotros debemos vivir una continua confesión, un continuo arrepentimiento y crecer continuamente en santidad. Esa es la vida del creyente. Anhela las cosas de Dios. Disciplínate frente a las cosas de Dios. Es muy fácil que aquel que no tiene comunión con Dios peque y llegue a un momento donde ya el pecado pasará desapercibido. Pero el Hijo de Dios, el verdadero creyente, tendrá tiempos para buscar al Señor, tiempos especiales. Usted se verá tentado de diferentes maneras y todo el mundo, estimado amigo, tiene una batalla diferente cada día, una batalla diferente. Algunos tendrán una batalla con las bebidas alcohólicas, algunos tienen otra batalla con la seducción del pecado sexual, otros tendrán una batalla con el juego en el casino, otros tendrán una batalla diferente con hacer actos deshonestos o con obtener ganancias deshonestas y fáciles. Una batalla diferente.
Pero el Señor nos libra de todo esto cuando venimos diariamente en su presencia. Recordemos que el Señor Jesús siempre estaba en comunión con el Señor, buscaba sus tiempos para estar en intimidad con Dios y era el Hijo de Dios. Y cualquiera puede decir, pero era el Hijo de Dios, ¿y para qué buscaba estos tiempos si era el Hijo de Dios? Precisamente porque Él anhelaba tener la comunión que antes tuvo con el Padre por una eternidad. Él anhelaba esa comunión. El Hijo de Dios anhela la comunión con el Padre. El Hijo de Dios no quiere salirse de esa comunión. El Hijo de Dios, cuando viene a buscar al Señor, en vez de mirar el reloj y afanarse a ver en qué momento termina su hora de devocional, se deleitará y dirá: ¿cómo quisiera pasar todo el día en la presencia de Dios? ¿Ves la diferencia? Clamemos al Señor. Clamemos a Dios con todo nuestro corazón hoy para que Él nos ayude. Clamemos al Espíritu Santo de Dios para que nos asista. Detengámonos en el afán diario en el que podemos estar viviendo para observar y ver, estimado amigo, qué es lo que me afana en mi corazón, qué es lo que carga mi corazón, cómo trabaja el pecado ahí en el corazón. Este es el tiempo de hacerlo, es sabio hacerlo. Hazlo con todo tu corazón. ¿Por qué no oramos unos segundos delante del Señor? Señor, muchas gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Muchas gracias porque tu palabra mora en nosotros. Muchas gracias por tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a que cada día vengamos en confesión, a que cada día tengamos una actitud para confesarte aquello que sabemos que hemos cometido mal. Guárdanos de esconder pecados, guárdanos de todo aquello que se quiera esconder en nosotros, en ese laberinto de nuestro corazón o nuestra mente. Saca todo lo que no es tuyo, Señor, y todos nuestros pensamientos que sean llevados cautivos a tu obediencia. Guárdanos en santidad, guárdanos en ese anhelo de buscarte a ti en santidad. Te lo pedimos para tu gloria, tu honra y tu alabanza. Oramos por aquel oyente que nos ha escrito, para que pueda vencer y para que tú traigas reposo y esa certeza y ese gozo de su salvación. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.